días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y aquí estoy nuevamente, mis queridos amigos y amigas. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar juntos otro tema súper importante, súper relevante y de una importancia práctica muy grande. ¿Cómo se titula el estudio de estos momentos? Camarones o gambas, las cucarachas del mar. Y usted dirá otra vez, ¿cómo? Que los camarones o gambas que tanto nos gustan son las cucarachas del mar. Pero ¿cómo es que Nelly está diciendo eso? ¿De dónde ella ha sacado esa información? De eso vamos a estudiar a partir de estos momentos. Pero mis amigos, para comenzar, como ya es habitual en este canal de YouTube Salud a la Carta, yo le invito en primer lugar a que usted abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en Levítico 11, y que usted busque lo que dicen en los versículos 9 y 10 para que podamos leerlos juntos. El Señor, cuando autorizó en una etapa concreta de la historia de la humanidad, a comer carnes, tanto marinas como aves, como acuáticas, puso una serie de restricciones. Y con respecto a lo que tiene que ver con los animales acuáticos, él dijo lo siguiente: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Esto es, amigo que me escucha, palabra de Dios. El Señor autorizó en un momento concreto de la historia de la humanidad, cuando él hizo la distinción entre animales limpios y animales impuros, a que del mar los seres humanos comieran todos los que tuvieran, o sea, todos los peces en realidad que tuvieran aletas y escamas. Pero nuestro tema de hoy se llama camarones o gambas, las cucarachas del mar. Amigo que me escucha, los camarones o gambas no tienen ni aletas ni tienen escamas. Pertenecen al grupo de los mariscos y por lo tanto Dios nunca, nunca, nunca permitió que los seres humanos comieran de este tipo de animalejo. Pero estamos diciendo que los camarones o gambas son las cucarachas del mar. Debemos definir en primer lugar qué cosa es un camarón. Y para ello me fui a una fuente fiable, a la bioenciclopedia, para encontrar pues la descripción de esta especie marina. Allí encontré lo siguiente: el término camarón se aplica a varias especies de crustáceos, y los crustáceos no olvidemos que pertenecen al grupo o a la familia de los mariscos, emparentados con los cangrejos y las langostas. O sea, todos ellos son crustáceos, pero son de la misma familia. La palabra a veces se toma como sinónimo de gambas, por eso el título de esta presentación es Camarones o gambas, las cucarachas del mar, porque aquí en Estados Unidos y en países, por ejemplo, como Cuba, como República Dominicana, como Panamá, como Puerto Rico, se conocen estos animalitos marinos como camarones, pero en países como España, de donde yo vengo, se conocen como gambas. La palabra a veces se toma como sinónimo de gambas, ya que no es un término formal o científico, pero en algunos países se le diferencian por ciertos aspectos. Por ejemplo, muchos crustáceos llamados gambas no son son más grandes, y en algunas partes solo se llama camarón a las especies marinas, porque los camarones en realidad pueden ser de mar o también de río. Estos son los camarones, amigo que me escucha, son crustáceos y pertenecen a la familia de los mariscos. Usted debe saber, amigo que me escucha, que pese a todo el mito que hay alrededor de estos alimentos, pese o mal llamados alimentos, pese a lo socorridos y buscados que son,
pese al consumo mundial que se tiene de ellos, tanto las gambas o camarones como las cucarachas son animales carroñeros. Fíjense que estamos diciendo que las cucarachas, o sea, el tema de hoy se llama camarones o gambas, las cucarachas del mar. Y yo les estoy diciendo ahora que las gambas o camarones son, al igual que las cucarachas, sus primas hermanas de la tierra, son animales carroñeros. ¿Saben? En en zoología, un carroñero o necrófago es un animal que consume cadáveres de animales sin haber participado en su caza. Y estos son tanto las gambas como los camarones y las cucarachas. Los carroñeros son útiles para el ecosistema, tienen una utilidad al eliminar restos orgánicos y contribuir a su reciclaje. Los restos dejados por los carroñeros son después usados por los descomponedores. Amigo que me escucha, los camarones o gambas en el mar, así como las cucarachas en la tierra, ambos grupos de animales son carroñeros, o sea, se alimentan de cadáveres de otros animales y se alimentan también de otro tipo de desechos. Aquí los tenemos. Camarón es igual a cucaracha. Camarón está, la fotografía está al revés de los nombres. El camarón debe estar a la derecha y la cucaracha a la izquierda, pero fue un rejuego que se hizo a la hora de elaborar esta diapositiva. Camarón es igual a cucaracha. Camarón en el mar, cucaracha en la tierra, pero al final es lo mismo desde el punto de vista de la función ecológica y de la alimentación que tienen estos animalitos que son carroñeros. Fíjense que ha habido quien ha salido en defensa de esta afirmación de que camarón y cucaracha son lo mismo, porque hay mucha gente que lo consume y hay gente que trata de justificar su consumo, pues quitándole este adjetivo que se le ha puesto al camarón, igualándolo a la cucaracha, porque claro, a nadie que come camarones le gusta imaginarse que se está comiendo una cucaracha. Y eso trajo consigo que la prensa pues se manifestara en diferentes ámbitos. Saben, quiero compartir con ustedes una nota de prensa que salió aquí en los noticieros Televisa, aquí en Estados Unidos, bajo el título ¿De verdad las cucarachas y los camarones son lo mismo? Porque estamos diciendo que camarón es igual a cucaracha. Y ellos lo que dicen en ese artículo es verdad, pero no es toda la verdad. Hay cosas que hay que matizar que son las que permiten afirmar que camarón es igual a cucaracha. Esta nota de prensa de Televisa dice como sigue. En Internet circulan artículos que establecen semejanzas entre las cucarachas y los camarones, pero ¿de verdad son similares estas criaturas? En realidad, no están emparentados, dicen ellos, a pesar de que se quieran establecer relaciones de semejanza en sus hábitos alimenticios, que no es que se quieran establecer, es que de hecho son similares. La realidad es que las cucarachas no tienen ningún parecido con los camarones. Por un lado, los camarones son carídeos y son una infraorden de crustáceos, como los cangrejos o las langostas, decápodos, es decir, tienen 10 patas. Mientras que las cucarachas son blatodeos, una orden de los insectos. Fíjense qué nombre tan raro pone la ciencia a los animales, pero es así como se los leo porque es así como está establecido. Son hemimetabolas, que quiere decir que nacen de huevos que se convierten en ninfas y luego en adultos paurometábolos. Desde pequeñas tienen apariencia adulta y poco a poco se van desarrollando. Eso es lo que quiere decir este último término. Mientras que los crustáceos incluyen a los cangrejos y a las langostas, los blatodeos incluyen a las termitas, por ejemplo. Así, las cucarachas tienen más parentescos con las termitas y los camarones con las langostas y los langostinos. Eso es toda una verdad. Ahora,
Tanto camarones como cucarachas son artrópodos, es decir, son animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados. Pero esta no es razón suficiente para decir que se parecen, ya que los artrópodos son el filo más numeroso y diverso del reino animal. La mayoría de los animales son artrópodos. Es decir, una enorme variedad de seres vivos son artrópodos, como los insectos, en los que se incluyen mariposas, mosquitos, libélulas, saltamontes, cigarras, escarabajos, caratinas, abejas, avispas u hormigas. Los arácnidos, en los que se incluyen las arañas, los ácaros o escorpiones. Los crustáceos, en los que están los cangrejos, langostinos, langostas o percebes. Y los miriápodos, como los 100 pies o los 1000 pies. De hecho, continúa diciendo el artículo, hay más de 1.200.000 especies distintas de artrópodos. Esto representa el 80% de todas las especies animales conocidas. Esto es muy cierto. Las cucarachas pertenecen a una especie y el camarón pertenece a otra especie y en ese sentido no tienen ningún parecido. Pero vamos a seguir leyendo el artículo. ¿Son remotamente parecidas ambas especies? Ante esta pregunta ellos mismos contestan. Las cucarachas tienen un cuerpo aplanado, los camarones tienen el cuerpo cilíndrico, están mostrando las diferencias. La cabeza y el tórax de los camarones están ensamblados juntos, es decir, su cabeza y su tórax son la misma parte del cuerpo, mientras que las cucarachas tienen estas partes separadas. Los crustáceos tienen el cuerpo dividido en dos partes, los insectos los tienen dividido en tres. El 80% de todas las especies y conforman el 80% de todas las especies conocidas. Ambas especies son omnívoras, pero ¿es argumento suficiente para decir que se parecen? Si esto fuera así, nos dice el artículo, serían tan parecidos entre ellos como con nosotros. El ser humano no solo consume animales y vegetales, sino que ha llegado a consumir carroña e incluso consume seres vegetales en descomposición. El vino y otras bebidas que provienen del fermento son pruebas de esto. Aprovecho para decir que el hecho de que se consuma no quiere decir que sea recomendable o sano. En fin, amigo que me escucha, bajo el nombre ¿de verdad las cucarachas y los camarones son lo mismo? En esta nota de prensa emitida por Noticieros Televisa se ha tratado de dejar bien claro que las cucarachas pertenecen a una especie bien distinta a la de los camarones y que por lo tanto no tiene fundamento afirmar que las cucarachas es igual a los camarones, que son primas hermanas. No les ha gustado esa afirmación y han tratado de defender con estos argumentos sus puntos de vista. Pero lo cierto es, amigo que me escucha, recordemos que estamos estudiando un tema que se titula Camarones o gambas, las cucarachas del mar. Lo cierto es que los crustáceos, o sea, la familia a la cual pertenecen las gambas o camarones, son considerados una plaga en el océano, tal y como las cucarachas en la tierra, de los cuales se estima que existen aproximadamente 240 especies en el Océano Pacífico. Estos animales con caparazón, cuerpo cilíndrico y cabeza separada de altoras se alimentan de algas, animales más pequeños, desperdicios, residuos de peces y animales muertos, porque son carroñeros. Las cucarachas sobreviven principalmente de la basura de la tierra, porque también son carroñeros. En el mar, las gambas y los camarones hacen lo mismo que sus primas hermanas en la tierra. De hecho, las gambas y los camarones también son conocidos por el nombre de cucarachas del mar. Nos guste o no, esto es así, tienen una función ecológica y tienen costumbres alimenticias similares, debido a la similitud de sus hábitos alimenticios ambos carroñeros. Sin embargo, amigo que me escucha, también es cierto, como decía el artículo que acabamos de mirar en Televisa, que a pesar de estas semejanzas, de que estas semejanzas son muy evidentes, lo cierto es que excluyendo la alimentación, estos animales no tienen nada en común, debido a que los
Los camarones son carídeos, como ya vimos, una variedad a la que pertenecen los cangrejos y también las langostas, y son decápodos, o sea que tienen 10 patas. Mientras que las cucarachas, pertenecientes a las familias de los insectos, son blatodeos y hemimetabolas. Quiere decir que nacen de huevos, como ya le comenté, desde pequeñas tienen apariencia adulta y se van desarrollando con el paso del tiempo. Es verdad que hay muchas diferencias entre ellas porque pertenecen a especies diferentes, pero desde el punto de vista de la alimentación y de la función ecológica que tienen en este planeta, son primas hermanas. Amigo que me escucha, nos guste o no, son primas hermanas. Los camarones o gambas son las cucarachas del mar, porque así como las cucarachas tienen una función ecológica comiéndose la basura de la tierra, los camarones tienen una función similar comiéndose la basura del mar. En fin, amigo que me escucha, el parecido entre gambas o camarones y cucarachas es desde el punto de vista de su alimentación y de su función ecológica en el planeta. Y eso es irrefutable, nos guste o no, insisto, es así. Los camarones o gambas son las cucarachas del mar. Ambas especies son carroñeras no apropiadas para el consumo humano, porque si se alimentan de carroña, de desperdicios, de inmundicia, de excrementos, de fluidos en descomposición, de carne muerta, ¿cómo es posible que nos los podamos comer? Pues es lógico que nos va a afectar. Recordemos que del mar solo deberíamos comer en la etapa que Dios permitió que se comieran animales, pues aquellos que tuvieran aletas y escamas, y ningún marisco entre los cuales están las gambas y los camarones que son de esta familia, pues tienen aletas ni escamas, por lo tanto no lo debemos comer, sobre todo porque son carroñeros. Y ellos están destinados para el consumo de esa carne podrida que le he comentado y de otros desechos, a fin de mantener la tierra y el mar limpios de la inmundicia que pueda haber o de diferentes estragos. Son animales chupafluidos que dispersan enfermedades y muertes por doquier. Consumir, amigo que me escucha, esas criaturas como comida es una llamada a las infecciones y enfermedades de toda clase, diagnosticadas y sin diagnosticar. La verdad que es un tipo de mal llamado alimento que bajo ninguna circunstancia un ser humano debería comer. Quiero comentarle algo más antes de cerrar nuestra presentación, que se titula, insisto, Camarones o gambas, las cucarachas del mar. Amigo que me escucha, los mariscos en los que se incluyen los camarones o gambas, al igual que muchísimos insectos, poseen gran cantidad de gérmenes que podrían provocar infecciones y diversas enfermedades en seres humanos tras su ingesta, e incluso llegar a comprometer gravemente su salud hasta provocar la misma muerte, porque son carroñeros, sus entrañas, sus tejidos, sus células están llenas de inmundicia, porque de eso se alimentan. Los mariscos crudos son aún más peligrosos que los cocinados, no lo olvidemos. Comer los primeros, además, puede causar parasitosis. En líneas generales, lo más sabio es abstenerse de comer cualquier clase de estas cucarachas de mar, porque son cucarachas marinas, porque debido a su consumo, su salud puede ponerse en serio riesgo. Y agrego otro dato importante a lo ya dicho, amigo que me escucha. Los mariscos no solo se alimentan de animales muertos, parásitos, excrementos y fluidos putrefactos o sustancias orgánicas en descomposición, sino que para colmo de males también se alimentan de metales y sustancias tóxicas como el mercurio, el arsénico, el plomo, las dioxinas PCB, las cuales se han encontrado acumuladas en su interior. Y eso es un secreto a voces. Se sabe que estos animalitos marinos están súper contaminados, y de hecho en países como España, de donde yo vengo, cuando una mujer queda embarazada, una de las primeras cosas que le recomiendo a su ginecólogo es que no coma
mariscos, que no coma camarones, que no coma gambas, que no coma langosta, que no coma ningún tipo de estos animales, porque entre otras cosas son fuente muy fuerte, muy poderosa de colesterol, de ácido úrico y de muchísimos contaminantes. ¿Existe evidencia científica que fundamente estas afirmaciones que yo he hecho en esta presentación? Sí, existe y mucha. Numerosos estudios e investigaciones lo demuestran. Fíjense que incluso el Comité de Médicos por una Medicina Responsable expresó que comer de estos animalejos es equivalente a jugar con las ruletas rusas en relación a nuestra salud. O sea, es suicida atreverse a comer a este tipo de animalitos llenos de patas que son llamados las cucarachas de mar. Amigo que me escucha, para cerrar nuestra presentación de estos momentos que, insisto, se ha titulado Camarones o gambas, las cucarachas del mar, yo quiero recordarles o matizarles o insistirles en los siguientes. Ni gambas, ni camarones, ni cucarachas. Ninguna de ellas debemos introducir en nuestra boca. ¿Saben por qué? Porque no son para comer. Ninguna de ellas. Unas son las cucarachas del mar y otras son las cucarachas de la tierra. Son seres que tienen una importante función ecológica dentro del planeta, pero que bajo ninguna circunstancia nosotros deberíamos comer. Amigo que me escucha, hasta aquí nuestra presentación de este momento, que yo espero y deseo que le haya sido de bendición. Se ha titulado Camarones o gambas, las cucarachas del mar. Y lamentablemente, esa es la verdad. Unas son cucarachas terrestres y otras marinas. Espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo, si Dios lo permite, porque hay muchas cosas que estudiar. Y también espero y deseo que hasta que eso acontezca, sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo.